Buenas noches, gracias por acompañarnos como todas las noches en América, programa especial, edición especial de Intratables. El tema es uno solo. Antes de presentar a los invitados que tenemos, antes de meternos directamente en las noticias de último momento, tengo consejos para hacerlo, para hacerles a todos ustedes. Buenas noches, compañeros. Gracias por estar. Bueno, así arrancamos esta noche especial con noticias que por ahí no queríamos recibir, que todo indicaba que iba a ser así, ¿no? De acuerdo a los trascendidos. Recuerdo programas anteriores cuando ya Débora hablaba acerca de eso. El submarino Ara San Juan en un momento crítico para los argentinos, para estos 44 patriotas que estamos esperando todos. Obviamente que la esperanza es lo último que se pierde. Ahora ya se habla de una explosión. Esto aconteció en el día de la fecha, en estos dos comunicados de la Armada, y después te contamos las últimas novedades. Nuestra compañera Mónica está ahí en Mar del Plata y todo se va a debatir respetuosamente en Intratables por América. Así arrancamos. La búsqueda del submarino. El peor panorama. El parte comunicado por el vocero de la Armada llenó de pesimismo a toda la sociedad. Los familiares de los tripulantes reaccionaron inmediatamente con bronca y tristeza. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. No, dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica. Desde el miércoles están ahí. Esto sí, espero que estos hijos de p*** no supieran antes. Son unos hijos de menos dijeron. Mataron a mi hermano porque lo sacan con alambre a navegar. ¿Cree que es responsabilidad del gobierno actual también esto? En realidad de lo anterior gobierno y del actual. Si me está escuchando de algún lado, decirle que lo amo y que su hijo va a salir adelante. No nos dejen solos. Ninguna unidad de la Armada zarpa si no está en condiciones operativas de navegar. La antigüedad de esas unidades no implica su obsolescencia. Por el contrario, su estado de alistamiento, adiestramiento y mantenimiento los que indican el estado operativo, el cual solo puede ser evaluado por profesionales idóneos. Ha trascendido también que la Armada tenía información de las anomalías hidroacústicas con anterioridad al día de ayer. Volvemos a ratificar que esa información se recibió ayer miércoles 22. Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, se hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda naval y aéreo en esa zona desde el primer momento. Es prioridad para la Armada Argentina el respeto y contención de los familiares de nuestros 44 tripulantes. Buenas noches. Buenas noches, tristes noches, la verdad, pero vamos a dar información que es para lo que estamos acá. Macri ya tomó la decisión de remover a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. Es algo que ya lo venía pensando, pero esta crisis, este momento trágico, aceleró la decisión de Macri. El jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, se va. El jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Víctor Amrain, se va. El jefe del Ejército, general Diego Sunier, se va. El único que iba a salvarse, y están veremos, es el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa. Macri y el ministro Aguad también tenían en mente el traslado de todos los aviones de las fuerzas a la Fuerza Aérea. Esto, que para algunos fue tomado como una especie de provocación, va a pasar, va a suceder. Igual Aguad por ahí entra en la lista esa también, ¿no? Yo creo que lo de Aguad, yo lo de Aguad lo dejo en suspenso, después seguramente hablaremos largo y tendido de Aguad. Tal vez no sea ahora, tal vez no sea el día, el momento, pero yo creo que lo de Aguad va a tener alguna consecuencia. Pero la crisis del submarino aceleró esta toma de decisiones porque en el gobierno, y esto es de buenísima fuente, lo estuvimos hablando esta tarde, creen que la Armada manejó muy mal este tema, avisando tarde al ministro Aguad, ya te cierro, reteniendo información clave con el problema de las baterías y dando información falsa, por ejemplo, esos 7 llamados satelitales que nunca existieron. Está con nosotros Francisco Galier, que es ex submarinista del Ara San Juan. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Siempre decimos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, hablamos de esperanza y hablamos ya que nos dan la información de esta explosión. ¿Podemos seguir manteniendo esperanza aún con este dato? Sí, sí. Yo pienso que sí. Sí, porque digamos los submarinistas estamos preparados y sabemos cómo manejar la situación debajo del agua. Creo que la esperanza, como vos dijiste, es lo último que se pierde y pienso que sí, que puede haber vida. ¿Usted estuvo ahí?
Yo fui tripulante, digamos, del submarino San Juan. Estoy retirado de la fuerza Sí. ahora en ¿Y 2011. cómo es la vida en un submarino, Francisco? Para nosotros, digamos, que nos preparamos para eso, es una vida normal, digamos. Cumplimos una rutina, tenemos la hora de, digamos, de trabajo, de descanso, normal, digamos. Pero ¿cómo es? Porque obviamente que está todo condicionado a ese espacio tan acotado, Tan ¿no? reducido, sí, Ajá. sí. Digamos, te doy un ejemplo. Cumplimos únicamente, digamos, con la guardia, que es, digamos, la tripulación está de este submarino son 34 o 35 hombres, de los cuales, digamos, bueno, el comandante, digamos, no va a tener una función específica. El comandante es el comandante. Después, el resto de la tripulación se divide en 3, 11 y 11 hombres, que van a cumplir, digamos, mantener la nave, digamos, en navegación. Los primeros 11 hombres, por ejemplo, cumplen una guardia de 8 a 12. El segundo trozo de 12 a 4 y el resto de 4 a 8. Así durante todo el día y la noche. ¿Cuánto tiempo puede estar un submarino sumergido sin ningún contacto con el exterior y sin el snorkel, ¿no? Es decir, sin aire. ¿Es cierto que son 7 días? ¿Es una semana? 7 días, digamos, es lo que se probó. Puede, De acuerdo a la capacidad del la lugar. capacidad, digamos que sí. Del oxígeno, sí. Del oxígeno. Se puede extender o acortar el lazo de acuerdo, digamos, a la situación que se vive y el ahorro que puedas hacer de la ¿E influye del la oxígeno. profundidad en la cual estén? Puede influir, sí, por la presión. Sí, no, por por el frío. Por el la frío también. hipotérmica. Sí, sí, porque digamos, si vos no tenés máquina o te quedás sin motor, sin máquina, digamos, para teóricamente, o un caso que haya tenido un problema con las baterías. El submarino en su interior, digamos, sabemos que tiene muchos equipos que disipan mucho calor. Entonces ese ambiente siempre está con aire acondicionado para mantener una temperatura constante. Si a vos se te corta la energía, digamos, obvio que se te van a cortar los aire acondicionados. Y el frío. ¿Cuál es la profundidad máxima a la cual llega usted? Estos submarinos están probados a 350 metros. Es la máxima profundidad que pueden descender, digamos, Nada más que 350. operativa. No, pueden bajar más, Claro. pero digamos ya el fabricante, digamos, no te ofrece la garantía que el casco vuelva a tener la misma resistencia. Ok, Puede entonces- bajar a 600, 700, pero ya, digamos, no pierde la garantía y el casco no sufre ¿Y deformación. el océano qué profundidad tiene? Por acá tenemos un oceanógrafo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. A ver, Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, ¿cuáles son, no sé si lo digo bien, pozos se llaman, cuál el fondo del océano? Ahí estamos viendo como una especie de recorte, ¿no? Sí, sí, el lecho marino. El lecho marino, Sí. ¿cuál es lo más profundo? Acá en nuestras costas, sí, en nuestros mares. Bueno, nosotros tenemos que separar lo que es la plataforma nuestra, que Ajá. llega hasta los 200 metros de profundidad, y todo lo otro que va hacia el medio del Atlántico, donde la plataforma es muy plana, muy chata, baja 200 metros en 400 kilómetros, con lo cual el grado de desnivel es muy bajo. Muy Es como, leve, sí. es como venir de Sí. Pehuajó, Claro. de Pehuajó casi a una Buenos llanura. Aires, Sí. ¿no? Y no cambia nada, es chato. Y bueno, eso es la continuación. ¿Y después? Y a partir de ahí cambia el ángulo de descenso y empieza a aumentar la temperatura. La Perdón, profundidad, la profundidad. sí. ¿Hasta qué profundidad? Bueno, la profundidad en el medio del Atlántico puede ser 3.500, 4.000 metros. 4.000 metros. Pero lejos, ¿eh? Sí. No estás... Chiche, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy estuve con esta gente y la verdad que estamos muy ilustrados sobre el tema. Las primeras preocupaciones que uno tiene es primero la mentira. Vamos a suponer que realmente hace 8 días no sabían del evento que hablaron hoy a la mañana. En un equipo de una armada que no sepa que hay una página que se llama, ponerle, explosión global en Austria, y que te dice todas las explosiones que hay todos los días a lo largo y a lo ancho de los océanos, es de una ignorancia imperdonable. Pero vamos a suponer que no lo supieran, o sea que son ignorantes nada más, que no tienen mala fe, son ignorantes, y no lo sabían. Ahora, que un jefe
que un vocero diga que no sabe la diferencia entre una implosión y una explosión, la implosión no hace ruido. Porque el submarino, no sé, le preguntamos a los submarinistas, una implosión, si hubiera sido una explosión adentro, no se oye afuera. O sea, algo pasó afuera, o por lo menos que tuvo resonancia de esa naturaleza. Entonces digo, pasan cosas que yo no puedo creer. Hace 8 días se registró ese evento y nosotros nos enteramos hoy, insisto, o por desidia o por ignorancia, porque digo, cuando hay un terremoto nosotros tenemos un control. No tenemos aviones, Chiche, ni siquiera no hace falta avión para eso. James, no, por una ejemplo, computadora. Perdón, no, pero no mi amor, tenemos una computadora, no hay equipos avión. en la Argentina, pero eso 4 ya se aclaró, aviones. Chiche. No se aclaró nada. El embajador Grossi lo aclaró perfectamente. El embajador aclaró que hace 5 días le pidió informes, que los informes tardan una determinada cantidad de tiempo, que se tienen que analizar y demás. Por favor, vos crees que es apretar Pablito, un botón y sale por el otro lado, pero sí, no señor, funciona así, Chiche. La información está disponible en una computadora. No funciona si Bueno. la pidió hace 5 días el embajador. Sí, la tenemos a Mónica el móvil. Mónica está en Mar del Plata. Obviamente estamos contando unos minutos, ¿no? Queremos saber, la verdad, queremos saber qué pasó, qué está pasando con el Ara San Juan, qué pasa con estos 44 patriotas que no aparecen, siguen sin aparecer. Mónica, buenas noches. A ver, una de esas preguntas te la puedo responder yo desde aquí. A ver. ¿Me están escuchando? Sí, ahí está. Buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Buenas noches. ¿Me están escuchando ahora sí, bien? Sí. Bueno, te decía, Santiago, que yo no puedo responder ninguna de esas preguntas. Son las mismas que tengo yo y que tenemos todos. ¿Qué pasó exactamente con el Ara San Juan? Nos tenemos que ir a tener a lo que vamos conociendo. Y lo que vamos conociendo es lo que se conoce por los partes. El último que escuchamos de Enrique Balbi del capitán de navío Enrique Balbi, alrededor de las 7:30, 8 menos cuarto. Y las reacciones posteriores que hay en función a esos informes. La reacción más fuerte que hubo hoy fue emocional y fue un estallido atravesado por la furia, por el enojo, por la tristeza, por la impotencia y por el enfrentarse con lo irreversible que fue la que tuvieron los familiares cuando fueron informados en el interior del edificio que está aquí, a 200 metros de donde estamos nosotros en la base naval, sobre el mediodía, cuando se supo de que se confirmaba este dato, este elemento que definieron como un episodio puntual, único, singular, violento, no nuclear y compatible con una explosión o implosión. Podemos discutir, esto es otro tema. Después todo esto cayó en una zona como de silencio. Ahora aquí en la base naval no está pasando nada que yo les pueda contar o relatar. Los periodistas estamos muy cerca de la puerta de entrada. Miren, desde aquí ustedes van a ver que está la avenida Atlántica, la Peralta Ramos, está todo el perímetro que está embanderado con la gente que ha traído una cantidad de elementos de banderas, de mensajes que han ido quedando abrochados en ese perímetro. Y después los familiares están concentrados en un edificio que está a unos 200 metros. Nosotros estamos imposibilitados de llegar hasta ahí y en realidad por aquí no sale ni entra nadie porque se han habilitado otros circuitos para entrar y salir en autos. Así que el contacto directo con ellos, que era lo que más podía enriquecer desde este lugar, no lo tenemos disponible. El clima es de tristeza, de angustia, de incluso el clima del día que está con una especie de tormenta de viento que ahora amainó un poco, pero que no acompaña. Moni, igual yo ya hablaba, ¿no?, con alguien aquí de la producción y le decía que prácticamente en una semana, en 8 días casi ya, hemos tenido muy poca información. De hecho, el único dato certero que hay, que hoy lo terminan confirmando, es el de la explosión, que era una información que se venía manejando desde el otro día. Pero no hay mucho más información que eso. Es tan escasa, es tan poca la información con la que se cuenta, que todo el tiempo siento que entramos en una zona rara para empezar a hablar, ¿no? Porque nadie sabe qué pasó. Poco. Y he escuchado todo tipo de conjeturas, ¿no? Sí. Muy poco, se tardaron muchos días. Hay una información concreta y es que desde el submarino informan que hay un problema en las baterías. Esto es el miércoles anterior a las 7:30 de la mañana. Ese llamado y la explosión, nada más. Y la explosión, supuestamente 3 horas y 1 minuto después, que llama la atención porque más allá que el presidente o el ministro tienen que tener toda la información, si vos sabés que a las 7 hay un reporte por un inconveniente técnico aún subsanado y no tenés más información,
creo que se perdió una valiosa cantidad de horas. ¿Qué es lo primero que hace un submarinista cuando entra en riesgo la misión? Bueno, primero te voy a hacer unas aclaraciones, digamos. Este es un gran misterio, digamos, porque hasta que no se encuentre al submarino, digamos, son hipótesis que se manejan, podés tener... Conjetura, se puede decir cualquier cosa, sí. Claro. Hasta que no se encuentre el submarino, se lo ubique y se pueda llegar hasta donde está el submarino, ahí, digamos, se dirán las pericias necesarias y ahí sabremos qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó. Pero hay algo que Balbi no puede responder, perdón. Hay algo que yo no puedo entender, que se lo preguntaron todos los periodistas hoy al vocero de la Armada y no lo puede responder, que es básicamente, son dos cosas. ¿Por qué se tardó una semana en detectar la explosión y por qué tuvimos que recurrir a Estados Unidos y después a Austria? Como bien explica Paulo, la explosión, según dijo hoy Balbi, fue a las 10:31 de la mañana del 15. El miércoles 15. ¿Sí? 3 horas después de ese llamado de emergencia que al parecer se había solucionado. Balbi explica que la información viene de dos fuentes oficiales, de la Marina de Estados Unidos y después de la Organización de Control de Pruebas Nucleares que tiene sede en Austria, que tiene micrófonos, estaciones sísmicas en el mar, y a partir de ahí se corroboró el dato de la explosión. Le preguntan, recién se lo preguntaron por segunda vez, se lo preguntaron al mediodía, se lo preguntaron recién. Pero primero, ¿por qué una semana y por qué no se pudo detectar en la Argentina esa Pero ahí se escapa un dato, me parece, se escapa un dato importante. La explosión ocurre cuando el submarino no estaba desaparecido. No lo habían declarado como desaparecido. Natalia escribió una muy buena nota hoy explicando paso a paso cómo se hace una detección y cómo se va a buscar para atrás, la complejidad que implica ir a buscar para atrás la información que está repartida en pequeñas boyas en África, en lugares remotos. Es realmente muy complicado. Ella lo sabe bien. A ver si Natalia... No, incluso lo que hacen es un barrido para detectar cómo surge esto por decantar de que no es un estallido nuclear. En realidad lo que se hace es un pedido de información para ver si se detecta algo que pueda ser un ensayo nuclear en ese caso. Y lo que hacen es decantar, no, es una explosión convencional. De ahí que se confirma lo que previamente ya había dado la Marina estadounidense. 8 días, Natacha, claro. 8 días. Es que yo creo que lo que tiene que explicar la Armada es otra cosa, Chiche, igual. La Armada tiene mucho que explicar, que son diferencias entre la base de Mar del Plata y Buenos Aires. Yo puedo decir con información de adentro que hubo incluso algún pedido de buque que no se envió porque se dio por solucionado un episodio que en su momento desde Mar del Plata las autoridades dijeron, también hablaron de esto. O sea, hay otras explicaciones que deben dar, pero la de Argentina no está en condiciones ni siquiera para patrullar sus mares, de ahí este submarino. El psiquiatra José Abadí. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por estar con nosotros. Tremendo. Por favor. Todo el tiempo se habla del factor psicológico dentro de ese espacio, ¿no? Es más, es uno creo que de los exámenes que tienen que sortear, las cuestiones que tienen que ver con convivir tanta gente en ese espacio tan reducido. ¿Qué nos puede decir de su especialidad? Yo creo que vale la pena tener en cuenta que para acceder a la situación de submarinista, ¿no? Como puede contarnos aquí el otro panelista, hay todo un entrenamiento y debe haber, supongo que lo hay, una serie de evaluaciones psicológicas que legitiman la posibilidad de esa persona de estar la cantidad de días que están entre ellos, comprimidos en un submarino, lejos de lo que nosotros consideramos la vida cotidiana y lo normal. Pero yo creo que acá lo importante es que no tenemos que perder la noción que es la que más nos pone ansiosos a todos, Santiago, y nos ensombrece y nos entristece y nos duele, que es la desesperación que imaginamos deben haber sentido, la desesperación que sentimos nosotros ahora, y no quiero imaginar los familiares, frente a este acontecimiento que es trágico y que nos pone, intentamos por 1000 vueltas encontrar y hablar de explicaciones que de algún modo lo hagan entendible, pero tenemos un factor que, seamos honestos, es inentendible de fondo, que es que 44 vidas se han perdido en un acontecimiento inefable, indecible, y que nos deja a todos con una sensación de impotencia, de dolor, y enfrentados a un desafío tremendo, que es ver cómo hacemos para poder metabolizar en lo metabolizable, porque nunca será del todo metabolizable, cómo haremos para procesar este duelo que sabemos que nunca es superable del todo y que nunca termina del todo, cómo hacemos para afrontar este acontecimiento y para integrarlo,
y tiene que ver con un factor estrictamente humano, que está ligado a lo que veo que dice allí en la pantalla, ¿no? Llanto e ira de los familiares. No olvidemos que son dos de los aspectos más fundamentales que vienen ante la sensación de impotencia frente a la expropiación absolutamente subversiva de la lógica de la vida de estas 44 personas. Ahora, para procesar... Sí, un minuto. Francisco, sí. ¿Qué les pasa a ustedes cuando deciden dedicarse a esto? Porque no cualquier persona está capacitada, ni tiene las ganas, claro, ni entrega su vida por esto. Sí. Porque ustedes entregan su vida por la patria. Por la patria, exactamente. Sí. Digamos, nosotros somos selectivamente seleccionados, digamos. No cualquiera, digamos, está capacitado para tripular un submarino. Es por eso, digamos, que el curso dura un año. Durante todo ese año estás... Un año para esto nada más, desde toda la vida, usted que estudia. Claro, no. Un año, digamos, para prepararte, sí, para poder tripular un submarino. Después, cuando sos tripulante, durante toda tu carrera te estás continuamente, digamos, preparándote justamente para cualquier de este tipo de situaciones, digamos. Y cuando llegan ahí, ¿se dan cuenta del peligro que corren? No, en esos momentos no lo evaluás. ¿Y están dispuestos a dar la vida por la patria? ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque creo que han sido... Yo sí. Este caso nos pone un espejo a la sociedad, que vamos a tener que empezar a debatir qué hacemos con las Fuerzas Armadas, qué rol les vamos a dar. Creo que todos han sido juzgados o han sido metidos en la misma bolsa que los genocidas. Hablo de las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Claro. Y no todo es lo mismo, y cada país, cada nación, cada país desarrollado tiene sus Fuerzas Armadas, y es el debate futuro que tenemos que tener nosotros, ¿sí? Sí, tenemos una soberanía, tenemos que tener unas Fuerzas Armadas para custodiarla. Vuelvo a lo que me preguntabas. Sí, yo, digamos, entré por vocación, digamos, y me preparé para defender y entregar la vida por mi patria. Y así lo hice cuando fui a Malvinas. Yo fui a defender a mi bandera, a mi patria. Tengo la suerte de poder venir a estar y contarlo, pero hay muchos compañeros que entregaron sus vidas, los 649 héroes que están en Malvinas. Nos preparamos para esto, para las peores situaciones. Esto fue un accidente fatal, mis conclusiones, digamos, que no se le escapó de las manos, no lo pudieron controlar. ¿Dónde crees que está la falla acá? ¿La nave estaba en condiciones? Sí, para mí es condiciones. Esto fue un accidente, que en cualquier fierro puede surgir. Claro. ¿Entendés? Sí, no deja de ser una máquina. No deja de ser una máquina. Sí, Johnny. Perdón, Santiago, una cosita. Por favor, sí. Me parece importante que se aclare que esto no fue un acto de guerra. Así entendemos que ustedes están preparados, con la intensidad con que están preparados, para servir a la patria, no para morir por la patria. ¿Pero por qué no fue un acto de guerra? A ver, es un marco de guerra. ¿Cómo sabemos que no fue...? ¿Le puedo hacer una aclaración? No, se sabe perfectamente. Ahora, ¿no sabes qué pasó? ¿Cómo vamos a descartar algo? Se sabe perfectamente. No, descartaron que no hubo un ataque. ¿Cómo sabemos que no hubo un ataque? Lo aclaró Balbi hoy. Lo acaba de decir, A ver, lo aclaró Balbi. Lo que aclaró Balbi recién es que no hubo ningún ataque, que lo que se produjo fue una explosión. Siempre nos estamos remitiendo a la información oficial. Lo que yo digo es... escuchando esta charla que vos tenías, a mí lo que me duele es que siempre tenga que ver una tragedia enorme para replantearnos las cosas. O sea, tuvo que haber un 11, un 52 muertos para decir, che, las vías estaban mal, los subsidios estaban mal. Tuvo que haber un Cromañón para ver, che, tal vez hay problemas en los boliches. Y ahora tiene que haber un submarino. Pero Santiago, perdón, atención. Primero tenemos que saber qué le pasó. Claro. Si podemos adjudicar lo que ocurrió y relacionarlo con falta de mantenimiento, entonces deberemos replantearnos si la Argentina está preparada para tener submarinos. Perdón, no es otra cosa. Santiago pero eso después de saber chicos, no quiero. Sí, Santiago recién preguntaba si aquí se hablaba de un hecho fortuito, un accidente. ¿Puede ocurrir? Naturalmente que sí. Pero uno se pregunta, y será algo que vendrá luego con la revisión de lo que pasó con este submarino, qué pasó con el mantenimiento. Por lo menos en la página oficial de Tandanor se habla de lo que es la famosa reparación de media vida, que aquí aclara la página, por eso digo es información oficial, que es el proceso más arduo para la reparación que demanda varios años de trabajo. 4 años. Acá dice que ingresó el submarino Ara San Juan el 19 de diciembre de 2008,
que se le realizaron 625 trabajos y obras, de los cuales casi 400 se llevaron a cabo en los talleres Almirante Storni. Es la página de Tandanor donde también se habla del Almirante Irizar y de otras reparaciones. Podemos ver cuando Cristina anunciaba esto, porque fue en su momento fue uno de los tantos anuncios que hizo la expresidente de la Nación con respecto al Ara San Juan. ¿Cómo dijo Pato? Al agua, Pato. Esto se anunciaba en su momento, mirá. Y es un gran orgullo porque su hermano, o su gemelo, el Ara Salta, no pudo tener esta reconstrucción en la República Argentina precisamente porque se había desmantelado la industria naval. El Ara Salta, su gemelo, fue reparado en el año 2001 en el Brasil. No pudo ser reparado aquí. Hoy lo estamos haciendo aquí para que ustedes, no los trabajadores, que son los que lo han hecho, sino los restos de los argentinos entiendan lo que es la tarea, es cortar ese submarino que ustedes ven allí al medio, literalmente, cortarlo, abrirlo y realizar más de 429 trabajos que han demandado más de 250.000 horas, hombre, que se han puesto y se han invertido allí. Para que tengan una idea, 37 kilómetros de cables, entre turbinas, reparaciones totales, soldaduras, una apuesta nueva que nos permitirá una vida útil de más de 30 años para este submarino San Juan. Bueno, esto era el anuncio que hacía CFK en su momento. Claro, hay que hacer una aclaración favor, ahí. sí. El gemelo del submarino San Juan no era el Ara Salta, sino el Ara Santa Cruz. Claro, una aclaración. Son los dos TR que tenemos, digamos, en el país. Y este service es el que se le hace a todos los submarinos, el de media vida. El de media vida, digamos, sí, cuando llega su momento se le hace la media vida, que al Santa Cruz se la hicieron en Brasil. En Brasil directamente. Exactamente. Y este se hizo acá. Este se hizo acá. ¿Y debía hacerse donde, acá o en Alemania? No, se lo hizo acá porque, digamos, la gente estaba capacitada, teníamos los medios para hacerlo. Sí, por favor, Diego. Digo, y tratemos de no politizar este tema, ¿no? Sí. Lo que hacía Cristina en ese momento era un anuncio de un mantenimiento y los números que ella brindó, obviamente ella no es experta como ninguno de nosotros, bueno, o ellos sí, pero digo, no es experta en submarino, la cantidad de horas hombre, la cantidad de metros de cable, todo se lo dio alguien que dijo, esto es lo que hay que hacerle y esto es lo que hicimos. Ahora, recién los tres han dicho algo muy importante, tanto Pablo como Chiche, como acá el que es realmente el experto en submarinos. Como decimos esto, Cristina, todavía no sabemos qué pasó. No. La gran pregunta que los hacemos los argentinos, que en estos días que hubo poco de información, una confusión. Dos datos, el llamado y la explosión. Y la explosión. Pará, pero fíjate las contradicciones que hay. Hay tanta falta de información y a la vez hay una necesidad de primicia, de abundancia de información que estamos, yo por lo menos me siento a tratar de analizar todo y digo, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó. Coincido, sí. Los familiares dicen, mataron a mi hermano, ya lo dan por muerto. Acá todavía hablamos de horas de oxígeno que les pueden llegar a quedar. No sabemos si están vivos, si no están vivos. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero es la realidad, digo, con toda la crudeza. No sabemos si están muertos o están vivos. Nada. Ya los familiares dan por muerto. Acá decimos que por ahí tienen posibilidad de estar vivos. Y lo tercero hablaban de explosión, que se notó que hay una mancha, que en Austria la detectaron. Digo, después de los 7 días no hablan de posibilidad, hablan de esperanza. Está bien, pero digo, hablan de explosión, que se notó en Austria. Y por otro lado, hoy hablaba Balbi de implosión. Y Chiche lo decía, si es implosión, ¿cómo hace para que sea una explosión? A ver, para que que marque algo en el... La tenemos a Mónica en Mar del Plata, que obviamente estamos ahí. América está en el lugar de los hechos. Mónica ha viajado especialmente. Mónica, te escuchamos porque tenés información directa, ¿no?, de lo que está aconteciendo. Mira, muy directa de lo que está pasando aquí no tengo. Sé que en este momento, porque estuve hablando recién con el psiquiatra, estuve chateando, no hablando, con Enrique Stein, que es el médico psiquiatra que está a cargo del equipo de contención de los familiares, un profesional de primera línea con mucha experiencia en este tipo de situaciones, porque ya intervino en varias. Está reunido con los familiares y seguramente continuarán con esta tarea de contención que se viene haciendo, que eclosionó este mediodía, como comentábamos antes. Me quedé fijada en este tema de explosión, implosión. Yo les quiero decir algo. Hoy, aún antes de la hora en que se hizo el comunicado oficial, la información que a mí me llegó de una alta fuente fue que fue una implosión. Implosión. Yo estaba
tratando de saber qué más se sabía, porque nos fuimos con aquella idea anoche de esta identificación de un determinado evento sonoro. La explosión no se escucha afuera. Y esa persona me referenció implosión. Implosión. Implosión es hacia adentro, Sí. ¿no? Que la implosión, ¿qué significa? Que, Sí, es lo mismo. No, La pero carcasa no se escucha permanece. afuera. No se escucha afuera. No se escucha afuera. Sí. No sé si se... Perdón. No sé si se... No se escucha afuera. Bueno, no sé, yo no sé. No se escucha afuera. Bueno, no lo digo yo, me lo Un dijeron. submarino que se rompe para adentro no se va a escuchar. No se escucha No tiene afuera. sentido. Bueno, chicos, preguntémosle Es al igual, al sí, no submarinista. conjeturamos, chicos, sí, no sabemos. Sí. Mónica, sí, te No escuchamos. sabemos, estamos hablando de cosas demasiado técnicas. sabemos nada. Lo que yo escuché es eso, implosión. La persona que me lo dijo es una muy alta fuente. No estoy diciendo algo que escuché en el ascensor de mi casa. Después, si es cierto, si no es cierto, si esa persona tenía la información cambiada, no lo sé. La verdad es que ha circulado mucha información, ha circulado información oficial, extraoficial, para por las redes, alguna de esa información se contradice, hemos tenido información a destiempo, algunas cosas que se dijeron que generaron ilusión y que después nos hicieron caer en el bajón, o hicieron caer a los familiares y a todos los que seguimos esto en un bajón. Esto es lo que pasó. Si alguien sabe efectivamente qué pasó, yo no creo que exista alguien en este momento que sepa exactamente qué pasó. Hay una información, la de este evento X sonoro, pero al submarino nadie lo vio todavía. Nadie sabe precisamente dónde está. No creo que alguien tenga encriptada esa información. Sería una situación muy extrema. Sí, ¿Cuánto macabro, tiempo se puede sí, macabro. tener encerrada ese? Obviamente que cada Macabra. parte que dan... Acá sí. perdón. Sí, los familiares hoy a mediodía, muchos, además de estar muy enojados con la vida, con todo lo que les estaba pasando, lo cual es totalmente comprensible, algunos manifestaban su enojo por haber estado durante 8 días teniendo una expectativa de encontrarse con los suyos, de sobrevida, etcétera, que algunos creyeron que había sido generada a propósito, que se sabía desde el principio y no se les dijo. Yo no puedo creer en esa hipótesis, permítanme que les diga. Creo que nadie tiene la totalidad de la información, que seguramente se manejó mal todo esto, pero la verdad uno no puede decir exactamente dónde está hoy el submarino ni qué pasó con él. Exactamente no lo puede decir nadie. ¿O ustedes creen que alguien ya sabe exactamente dónde está? No, lo que uno puede escuchar es a la gente idónea, a los profesionales que van atando cabos de cómo han sido los hechos y da, claro, es lo que más o menos generan alguna hipótesis, pero una hipótesis de un funcionamiento de un submarino, no de ese, en general. Te dicen, los submarinos se manejan de esta determinada manera, tienen este determinado rendimiento, pueden aguantar determinada cantidad de días. Ahora, yo le no sabemos lo que pasó con Francisco, este en particular, sí. Yo le preguntaría a Francisco si él cree, A ver, con ahí todo ese conocimiento, porque vamos a tratar de referenciarnos en los que conocen este mundo, si él, como un hombre con tanta experiencia, con tanto conocimiento de esto, y por haber conocido este submarino, cree que hoy alguien sabe exactamente dónde está y qué pasó. O sea, si se dispone de las herramientas para saber hoy en tiempo y forma qué pasó, o si alguien lo supo el mismísimo miércoles y no lo comunicó. Mejor dentro de un ratito. A ver, Francisco. Sí, no entendí bien la pregunta. Si alguien sabe... ¿Vos crees que alguien tiene mucha información para dar y todavía no la ha dado? ¿Y por qué motivo? No, desconozco eso. Desconozco si alguien tiene información, digamos, no la largó. Y si la tiene, digamos, es un gran error que no haya largado esa información, el que la tiene. Digamos. Creo que nadie debe tener algún dato certero para dar, Por eso nadie largó ninguna información. Pero, de hecho, un minuto, de hecho el tema de la explosión se venía hablando desde el otro día y finalmente lo oficializan Se hablaron recién hoy. Sí. un montón de hipótesis, que aparecieron boyas, comunicados, pero hasta que no aparezca el submarino yo pienso que no va a haber una realidad. ¿Y qué hablan entre ustedes, entre la gente de mar, entre los que son del palo, como se dice? Sí. Entre los que manejan, entre los que saben lo que es estar ahí. Nosotros hablamos todos de afuera, nadie sabe nada en los medios, se dice cualquier cosa. Ustedes, los que saben, los que son hombres de mar, del agua. Preferimos, digamos, callarnos, esperar, digamos, qué es lo que pasó realmente y ahí recién, digamos, dar nuestra opinión. ¿Están preparados para todo ustedes? Sí, estamos preparados, sí. ¿Qué es lo peor que te ha tocado vivir en el mar, en el agua? Porque uno ve las imágenes de esas olas de 6, 7 metros y dan pánico, ¿no? Cuando yo fui, digamos, a Malvina,
en el 82, tripulaba un submarino mucho más de la Segunda Guerra Mundial, un submarino americano, era el Santa Fe. Digamos, y tuve que soportar, digamos, el oleaje del sur, porque tuvimos que hacer una navegación en superficie para acercarnos a Malvinas. Porque no te olvides que el submarino Santa Fe en su origen era un submarino, era un sumergible. Se lo convirtió después en submarino adaptándole el snorkel. Entonces, si vos ves la silueta del submarino Santa Fe, tenía la conformación de un casco. Desarrollaba más velocidad arriba del agua que en superficie. A nosotros por eso nos costó muchísimo. ¿Y ustedes qué le pasaba por el cuerpo en ese momento? Estábamos preparados, tenías que morirte de frío, te mojaba allá arriba para hacer una guardia de vigía, pero estábamos preparados sabiendo para todo el eso. tiempo que la muerte era una opción también. Claro, en ese momento yo era joven, tenía 20 años, imagínate. Dando la vida por la patria, héroes que después han sido abandonados. Abandonados, exactamente, sí. Increíble esto. Se te llenan los ojos de lágrimas, te emocionas con esto. Yo también. Sí, porque digamos, tengo 44 compañeros, pares que están, no sé, peleando por su vida o encontrarlo, qué es lo que pasó. Y darle, digamos, todo el apoyo a los familiares que le están esperando, que están igual que nosotros, en una gran intriga. ¿Qué le dirías a esos padres? Yo hablé con una mamá hoy, digamos, para darle un aliento, digamos, pero me contestó, digamos, con una cruda realidad. Dice, no, yo a mi hijo lo preparé, digamos, para que salga a navegar, para que vaya a la guerra, pero no para que me lo traigan muerto, me dice. Y no en una guerra. No pongamos las palabras guerra, digamos, porque la guerra, digamos, para nosotros los veteranos es muy, muy chocante. Digamos, siempre cuando a mí me dicen, fuiste a la guerra, no, yo fui a defender a la patria, fui a recuperar lo que era nuestro, a recuperar Malvinas. La guerra fue una consecuencia que se desató después. Eran niños. Sí, éramos jóvenes, Hombres, pero estábamos preparados, sí, éramos hombres. Muy jóvenes. Sí, éramos jóvenes. Sí. Y después cuando volvieron y pasaron los años Y sí, sentimos un gran abandono, digamos, porque no tuvimos la atención adecuada. Yo tengo montones de compañeros que se suicidaron porque no, en el momento adecuado no se le dio la asistencia que ellos necesitaban, psicológica. ¿Cómo se sobrevive una guerra, Francisco? Y se la lleva, digamos, con el apoyo de la familia y tratando, digamos, con el apoyo, digamos, de los profesionales. En otros países son héroes. Sí, son héroes. Héroes. Y acá yo creo que se ha mezclado absolutamente todo tanto con la dictadura, con las Fuerzas Armadas. Sí, acá siempre se minimizó. Se minimizó. Como yo te puedo mostrar el documento, como nosotros, en el programa de Chicha ya no lo pude, pero en nuestro documento figura héroes de la guerra de Malvinas. Pero si yo te muestro el documento, vos no lo vas a leer. ¿Por? A ver si lo traje. En letra minúscula. Fíjate. A ver. Fíjate lo que dice ahí. ¿Lo alcanzás a leer? Excombatiente, héroe de la guerra de las Islas Malvinas. Yo, digamos, que tengo 60 años, sin anteojo y con anteojo por ahí lo tengo, se me dificulta para leerlo. ¿A vos te parece eso? Sí. Sí, después de todo esto hay que empezar a hablar. A sentarse y hablar qué es lo que queremos. Primero queremos saber qué pasó con los 44, queremos saber... seguro. Pero aparte queremos saber la verdad, la que sea, pero la verdad, como yo decía ayer. Sí, Moni, te escucho, por favor, discúlpame. ¿Me estás escuchando? Mónica Gutiérrez de Mar del Plata. ¿Estamos trabajando ahí? Sí, bueno. Sí. Es que es un debate. Sí, discúlpame, sí. A ver. Quería y aprovecharía si está... ¿No lo hizo Johnny? Sí. Y aprovecharía si está Mónica de aquel lado para saber que un punto crucial que tenemos acá, no lo olvidemos, por favor, y ahí está el doctor Stein teniendo que trabajar con su equipo y valdría mucho la pena ponernos en claro en esto. ¿Cómo trabajamos con los familiares de esas 44 personas que se presumen desaparecidas? Se teme que estén ya muertas. La esperanza muchas veces más que esperanza es ilusión. Sabemos que no podemos decir una palabra de certeza. Ahí está Mónica, ¿eh? Sí, Mónica. te escucha José Abadi, Mónica. Sí, acá estoy.
Sí, estoy escuchando atentamente a Eduardo Abadi, sí. ¿Cómo Buenas te va, noches, Mónica? Eduardo, ¿cómo estás? Decía yo cómo se estaba trabajando Bien, te allí estaba en lo que es el escuchando. trabajo de contención que estaban haciendo Stein y su grupo. ¿Cómo se trabaja la expectativa de estos familiares? Porque ahí tienen que trabajar la expectativa de una ilusión eventual de que puedan volver sus seres queridos a su hogar. ¿Cómo se trabaja la preparación por si esto no sucede? Ir creando una situación casi imposible, pero por lo menos no fomentarle ilusionándolos con lo imposible, que es que ya no vuelvan. ¿Cómo se trabaja la rabia y Mira, la bronca? yo estaba... Quiero decir que Estuve parte de lo que está tratando de acá en juego contactarlos, crucial es cómo se dirime en el acompañamiento indispensable que ¿No necesitan es más los importante los muertos que los vivos? ¿Cómo? ¿No es más importante los muertos que No los sabemos, vivos? Chiche, todavía. Y No, para pero mí... digo, vamos a suponer porque los vivos también van a estar vivos, van a seguir vivos. Pero hay que contener esa familia, Chiche. A mí siempre me duele más el muerto que el vivo. Sí, bueno, pero es lo que tenés a los familiares ahí, hay que contenerlos. Yo digo, yo pienso, ya voy, Mónica, ¿Por qué hay que yo creo que- disociarlo? ¿Eh? ¿Por qué hay que Es disociar? claro, Me importa sí, más el sí. muerto. Estamos hablando Porque me de preocupa 44 más lo que personas que muere. tememos que hayan sido dramáticamente expropiadas de su vida, que nos da una pena enorme a todos, que nos pone al país de duelo y que sabemos que hay familiares de esos 44 personas en un estado de impotencia y desesperación que están pidiendo lo que pide todo ser humano cuando está desesperado, que lo acompañen, que lo quieran, que no lo llenen de ilusiones, pero sí que le den el suficiente nivel de comprensión para poder recostarse sobre uno, de poder empezar a elaborar algo tan difícil Que alguien te como escuche. afrontar esto, Sí. ¿verdad? A ver si un minuto. Sí, yo voy. A ver, Moni, te escucho. Eduardo, no, Santiago, yo lo estaba escuchando atentamente. Yo el otro día también estuve haciéndole una entrevista desde el canal, desde Buenos Aires, a Enrique Stein, y él explicaba más o menos cómo se trabajaba, mucho antes de este desenlace, ¿no? Cómo se trabajaba esta sensación de pasar de la euforia de los indicios que hubo, no sé, la bengala, los ruidos, las comunicaciones esas que no fueron, cómo se pasaba al bajón, cómo volvían a remontar el bajón y cómo iban llevando en este tsunami emocional, tratando de encontrar una altura de crucero que les permitiera sobrevivir. Y él nos contaba que el hecho de estar juntos, de que estar reunidos, de haberse encontrado en una inesperada hermandad o familiaridad por el hecho de estar compartiendo un momento tan dramático, tan trágico, tan límite en la vida de las personas, porque yo entiendo lo que dice Chiche, obviamente las primeras víctimas son los que murieron y la verdad es que eso no tiene retorno. Pero hay otras escenas, la escena del que espera, la escena de la familia que por un lado quiere pensar que la persona va a volver y la vida va a continuar, pero que ya están calculando en su fantasía cómo va a ser carecer del jefe de la familia, del hermano, del marido, de la pareja, del padre. Es decir, todo esto va pasando como en una película que seguramente es muy vertiginosa y a la que hay que acompañar. Yo me quedo con una frase que hoy le escuché a un familiar, lamentablemente ahora no podemos tener contacto con ellos y hay que respetar eso, por supuesto, porque es un momento tan íntimo, que dijo, por favor, no nos dejen solos. Y se lo decía a la prensa como se lo decía a todo el país, abrácennos, estén con nosotros. La presencia del otro que está acompañando, que está participando de esta situación, reconforta, no resuelve las cosas, no es fundamental, esa Mónica, angustia la clave tremenda de perder a tu ser querido. A ver, Abadi, sí. Creo que es fundamental lo que dice Mónica. La clave, eso que hablamos de acompañamiento, puede parecer una cosa menor que estar ahí al lado. Sí, nada menos que estar al lado, nada menos que estar cerca, nada menos que estar empatizando con lo que le ocurre al otro. ¿Qué podemos hacer sino frente a esa soledad tan particular que es el sinónimo de la muerte? Entonces, la madre de un tripulante hoy dijo una cosa terrible. Madre de tripulante y mujer de un jefe de la Armada. ¿Sí? Un suboficial. Un suboficial. La madre dijo, fue perverso. Esto es perverso, lo define mujer de militar, mujer de marino y madre de un tripulante. Sí, María Inés. Bueno, pero yo le iba a preguntar justo eso a Abadi, porque a ver, sí. me parece que ahí hay un dilema. Nosotros tenemos que acompañar, atender y ayudar a los familiares. Ahora, no necesariamente tenemos que creer que todo lo que ellos dicen es correcto porque están en un momento de shock. ¿O no, Eduardo? Van a decir algunas cosas muy duras, muy por bravas. supuesto, Pablo. Pero pensá, ¿Quiere Pablo, a ver, un minuto, por favor, decía Abadi. Yo voy. Es un lugar... Chico, por favor, un minuto. Sí, perdón. Nuestro máximo respeto
a esos familiares. Yo escucho cada vez que se dicen supuestamente hipótesis de lo que puede haber pasado, es como si te volvieran a vos, te mataran. Claro. Pobre gente. Respeto le puede pasar a cualquiera, en este caso le toca a estas 44 familias. Todo el respeto para ellos. Después hay una incertidumbre, coincido con lo que decía Abadi, no es esperanza, es ilusión. Tenemos ilusión, es lo último que se pierde, sí. Obviamente que los milagros existen, puede pasar que estemos ante un milagro. Todavía no lo sabemos, es muy poca la información. Es cierto que con el transcurso de los días, de las horas que van pasando, y esto que no va para ningún lado, es decir, que no hay una información certera de lo que puede haber llegado a ocurrir, nos ponemos cada vez más nerviosos, los ánimos empiezan a caldearse y también puede salir también cualquier tipo de especulación posible en este momento. Digo especulación pues se mezcla la política, el oficialismo, la oposición, se tiran todos en el mismo lodo, todos manoseados. Todo manoseado, y yo coincido, yo creo que no hay que hacer hipótesis, no hay que especular, precisamente por lo que decía José acá recién, porque están del otro lado 44 familias ilusionadas, esperanzadas, ponele el nombre que vos quieras. Bueno, si vos ves las imágenes no están muy ilusionados, Si vos ves las imágenes no están muy ilusionados. Bueno, Pablo, destrozados, poné la palabra que quieras, están destrozados. No jodamos con la familia, Pablo. Vos ves las imágenes ahí, no es lo que está... Yo lo que quería decir, Pablo, es esto. Yo me quedé enganchado con lo que vos hablabas con Francisco. Que es las Fuerzas Armadas abandonadas en los últimos años en la Argentina. Desde la dictadura para acá, todo lo que vos quieras, todos los gobiernos democráticos, absolutamente todos. Y no es, creo yo, solamente falta de inversión, porque ahora está de moda decir, bueno, el PBI, el 0,9, el 1, que yo, no es solamente falta de inversión. Hubo negligencia y hubo corrupción. Y eso lamentablemente, yo por eso decía antes lo de la tragedia de Once, lo de Cromañón. Argentina es un país atado con alambre, básicamente, en un montón de cosas, Con el rompehielos Irizar, que lo contaba el otro día Natalia, se rompió en el 2007. La recuperación costó 147 millones de dólares, Santiago. Más otros 173 millones de dólares para alquilar otros buques mientras tanto. O sea, en total se gastaron casi 300 millones de dólares. Con esa plata, en 3 años se podría haber comprado un buque, uno nuevo. Negligencia, la fragata Libertad. Todos vamos a recordar, retenida, 77 días en el puerto de Ghana por el tema de los fondos buitre, que ahí había una patria buitre, toda esa locura. ¿Entendés que no es solamente no poner la plata? Juan Pablo, y esto buenas noches. Termina así. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? La verdad es que yo soy de Bahía Blanca, que es una ciudad que está hermanada casi con la Marina. Si bien es cierto, los submarinos están en Mar del Plata desde hace muchísimos años. Y nosotros tenemos una relación, un diálogo con la gente que está en Marina. Y todo hombre de la Marina, por lo menos lo que yo he escuchado en estos días, en donde la tragedia parecía inevitable, no se sabía, no había información, pero parecía inevitable porque no se encontraba las bengalas, no se encontraba ningún dato que pudiera dar ilusión de que el submarino no había tenido un incidente. Obviamente ha tenido un incidente. Es la primera vez que coincido con Bracatelli acerca de la prudencia que tenemos que tener frente al incidente porque todavía no sabemos qué es lo que ocurrió. Tenemos diversas hipótesis, que implosionó, que explosionó, que lo que sea. Si están vivos o están muertos, la verdad, no queremos dar ni ilusión ni tampoco generar un concepto de tragedia. Pero yo lo que quiero decir es que los 44 señores y una mujer que están en el submarino, 43 y una mujer que están en el submarino, son hombres que tienen una conciencia sobre la tragedia que no es la que nosotros estamos expresando en este marco, porque están preparados psicológicamente para eso. Y los familiares también lo están. Saben de qué se trata el riesgo de ser submarinista. Sí, pero creo que nadie está preparado para eso. No, a ver si, perdón, Santiago. Esto lo puede decir un profesional, sí, a ver. Uno se prepara, insisto. Allá hay uno. A ver si, ahora voy. Sí. Uno se prepara y de la forma que merece ser preparado un individuo que va a trabajar de esto, que su actividad va a ser esta, para servir del mejor modo posible al país y a la gente. En los actos, en los momentos de guerra, tendrá que tener el coraje
tendrá que tener la valentía, pelear con honor y estar dispuesto eventualmente a arriesgar su vida. Pero lo que a mí me preocupa es no creer que a la gente hay que entrenarla para morir. La gente se la entrena cuando se hace trabajos que no tienen que ver con tengo que matar para que no me maten, cuando no entro en esa locura terrible que es la guerra, para servir de un modo sano a los demás. Nuestra vida no es el ejercicio del sacrificio. Esto es un concepto horrible. Es el ejercicio del esfuerzo. Y es el esfuerzo lo que se opone. El militar tiene una formación diferente. El militar, y por eso supongo que están los avances técnicos, los desarrollos que tienen lugar, los anticipos que tiene que tener una estrategia militar de cualquier orden. ¿Para qué es el anticipo? Para evitar la tragedia. La tragedia no tiene que ser aguardada como el inevitable de la vida. Claro. Santi, Sí, pero si no la es naturalizamos. así. Si no la naturalizamos. Me encantaría contarte una anécdota. A ver, un trágica. minuto. El tema de estar dispuesto a dar la claro, vida. sí. Igual nadie sale al mar para morir, ¿no? Claro, nosotros Claro. nos preparamos, digamos, no nos preparamos para ir a la guerra o para ir a morir. Nos Claro. preparamos, digamos, para defender a la la patria, patria, claro. para custodiar nuestro mar, Claro. nuestra plataforma submarina. Yo ya como lo aclaré, la palabra guerra es muy fuerte, más para un veterano, digamos. Sí. Nos preparamos. Yo a lo que voy tomando las palabras de Juan Pablo, es gente muy especial preparada para esto porque creo que muy pocos pueden hacerlo. Las familias saben el contexto y el riesgo de todo esto, pero no podemos exponerlos a todo lo que exponemos a un montón de argentinos. No podemos la negligencia de las Fuerzas Armadas tener en nuestro país, donde no sabemos qué rol cumple cada uno. Acá vemos la prefectura pidiendo documentos en Puerto Madero, vemos la gendarmería en el conurbano y vemos que el Ministerio de Defensa es un ministerio destratado. ¿Por qué? Porque va cualquiera, va gente que no está capacitada. Y pongo 4 ejemplos rápidos. 2 del gobierno anterior, Garré y Rossi, y 2 del gobierno actual, Martínez y Aguad. Entonces tomamos un ministerio que decimos, che, pongamos a este acá que no tiene la más mínima idea y démosle un ¿Qué lugar. pasa con Aguad? Sí. A ver, Está en la cuerda floja, ¿no? Aguad, yo creo que sí. Aguad es una persona que estaba en otro ministerio, si vos recordás, estaba en el Ministerio de Telecomunicaciones. El famoso. El famoso. Yo creo. Pones una imagen y aparece en Boston, ¿era? Puesto ahí, el que descubrió Internet, ¿te acordás? Para aprobar la fusión de Clarín con Telecom. Básicamente esa era la misión que tenía Oscar Aguad y perdonarle la deuda al correo argentino de Franco Macri. Y yo creo que... Grave. Sí, grave. Cumplidas esas 2 misiones, una terminó en la justicia, que es la del correo argentino, lo pusieron en el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque es radical. Vos fijate cómo es esta locura de la repartija de cargos. 4 ministerios son para el radicalismo. Julio Martínez, el ministro de Defensa anterior, se fue a competir a La Rioja. Y dijeron, bueno, sale un radical que no pierda. Entonces lo pusieron a Oscar Aguad. ¿Y qué preparación Y de la Aguad pregunta para es, semejante ¿qué preparación ministerio? tiene Ninguna. Oscar Pero, Aguad perdón, para así ser funcionan ministro de las Defensa? alianzas. No, pero Las Su alianzas jefe, funcionan de así. gabinete... Macri no llegó solo al gobierno, su llegó jefe con de los gabinete... radicales. Pablo, Pablo, defendete su jefe un de poquito. gabinete... Porque si no, No tiene no me deja, Jonathan. si no parece que porque No, está a loco ver, Macri a nombró ver. radicales. Pero no ¿Sabés va, cómo no lo va. llaman? A ver, ¿para qué tenemos ¿Sabés ahí? cómo lo Yo llaman no estoy Aguad? criticando que nombre radicales. Estoy perdón, criticando que no tenga... Tenemos a alguien de gobierno, por favor, chicos. ¿Sabés A cómo ver, lo llaman sí, a a ver, uno va a Aguad? El repartir. milico. A ver, ¿Sabés por qué? Porque estudió en el colegio militar. Con Menéndez. Bueno, yo estoy en un perito mercantil y no soy ministro de... No, pero los políticos conducen, Hacienda, no sí, a ver. necesitan ser expertos. Por favor, sí. ¿No? No, bueno, en principio solidarizarme con todas las familias que están pasando por esta situación y obviamente yo pertenezco a la Comisión de Defensa y tengo una mirada bastante crítica. Lamento tener que decir que hay que hablar de otras cosas también en esta situación, más allá de lo que estamos esperando que se resuelva de las familias, que tiene que ver con que esto pudo haber sido evitado en parte. Yo soy autor de un proyecto que la oposición no ha tratado, que tiene que ver con tener esa información que le estamos reclamando a Austria. La pudimos haber tenido acá en la Argentina. El proyecto hace un año que está para tener sonares, sensores, radares y satélites combinados para el control del espacio. Para un país pobre, ¿no? Claro. No, para un país pobre. Nosotros estamos somos un país pobre. Sí, nosotros estamos en una etapa de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Hay una presentación que hizo el ministro yo participé de esa reunión en Olivos. Hay una ¿Qué ministro? El ministro Aguad hizo una presentación. ¿Está capacitado Aguad para ese ministerio?
¿Desde qué punto de vista? Es un político. Una respuesta. Tiene asesores. Pero Bielsa estaba tiene capacitado para ser tiene canciller. Los asesores. políticos tienen otra. Lo importante es Si no para hay que poner abajo un el militar. equipo. No, Si no hay que poner un militar Pero a no ministro de estoy Defensa. defendiendo. No. Pero cada ministro tiene que ser idóneo a su cargo, ¿no? Sí, ponemos a Pero igual que- Es un conductor político. Ahora sí. Pero Santiago, No se enojen, pueden criticar al no podemos gobierno. discutir la tragedia. Luto, por favor. Sí. Una cosa es que así no funciona, Sí, otra cosa es que así nos compatible. gusta cómo funciona. Claro. Son dos A cosas ver. distintas. A ver, yo pido que quien está al frente de una cartera tenga como mínimo un conocimiento del área que va a manejar, porque si no al frente de un hospital pongamos Al a tintorero un de la esquina. perito mercantil. Estás listo. confundiendo un No, ministerio pero con un dejate darte hospital. una información. Seguramente debe tener Confundidísimo. asesores, seguramente debe tener asesores que saben, pero Que no a mí me tienen gustaría, título técnico me los gustaría que asesores, el por ministro favor. de un área tenga además conocimientos técnicos de ese área. ¿Querés un militar Cosa. entonces No, para no, la no, defensa? ¿por qué un militar? Puede ser un Porque civil tiene con conocimiento de las conocimiento Fuerzas de Armadas. relación a Aguad, mira, Hay civiles, lo que se hay rompió, civiles pero con ¿por qué no? formación, Román hay sabe un civiles con montón. formación, Claro, hay A civiles ver, con sí. formación. hay civiles con formación y preparación para conducirlo técnicamente, pero también hay un criterio político en un ministro que muchas veces no te lo da una formación académica de grado superior. Acá hay que diferenciar dos situaciones puntuales. Nosotros tuvimos un rechazo de un ejercicio como lo que se está haciendo ahora, real, que es ir a buscar el submarino, que la oposición nos negó, que era el ejercicio de Cormorán, y realmente nadie dijo nada. Tuvimos un proyecto de ley hace un año dormido que pudiese haber evitado esta situación y realmente hoy nos estamos lamentando. Hay que hacer una reestructuración. A mí me pasó de haber quedado varado un mes en la Antártida porque se rompieron todos los aviones. Entonces, las Fuerzas Armadas están destruidas. Corrompidas, no lo sé, pero es evidente que ha habido un proceso de corrupción en la institución en general porque están sobredimensionadas, quedaron compras y hay causas penales por donde mires y hoy hay que refundarlas o hacerlas de nuevo, con otro criterio, pensadas en el siglo XXI. Estas Fuerzas Armadas pertenecen al siglo pasado, hay que reestructurar todo el componente militar y realmente tenemos muchos sistemas de armas que no nos sirven para este momento del mundo. A ver, porque hablando del ministro, hubo una encuesta de la tarde, ¿sí, Pablo? Sí, hoy a la tarde América, a través del segmento que condujo Pamela hoy en horario especial, hizo una encuesta y la consideración de la gente con Aguad es terminal. 86% de los que han votado están en desacuerdo con que siga en su cargo y solamente el 14% a favor. Así como el gobierno argentino va a tomar determinaciones, pues está buscando una figura jurídica tal vez para encontrar una intervención en las Fuerzas Armadas con un civil, me parece que sería absolutamente lógico que un ministro que viene errático, segunda función dentro de lo que es esta convergencia de radicales y de Cambiemos, dé un paso al costado. Pero Tampoco perdón, estamos hablando Santiago. de una persona sumamente lúcida o con grandes atributos, Pablo, como para ponernos nosotros tan preocupados por la continuidad de Aguad. Lo que tenemos que hacer, usemos más el allá sentido común. de este resultado contundente que tuvimos en América y que mañana va a estar replicado en distintos medios porque todos lo van a hacer, que estamos ante un ministerio destratado. Y muchas veces hay un llamador en la vida cuando uno hace todo mal, porque la doctora Garré fue un espanto. El señor Rossi se le escapaban los misiles, no tenía la más mínima idea, se quedaba dormido en los actos. Pero Lamentable. perdón, Santiago. El señor Martínez se fue a La Rioja y dijeron, qué suerte que este se va porque no da pie con bola. Y hoy tenemos un claro ejemplo de otro ministro que no sirve. Una cosita cortita. A mí me parece que estamos confundiendo las cosas. Si lo vamos a echar por lo del submarino, tenemos que esperar a saber qué pasó y por qué. La gestión. Ahora, si vos querés echarlo por cosas que pasaron antes, fenómeno. No, por la ahí estoy gestión de en acuerdo. general. Pero por esto del submarino, hasta que no sepamos qué pasó y por qué, es ridículo Pero hablar que de se rompió la renuncia. cadena de mando. Mira, lo A que ver, se sí. sabe hoy, por lo Santiago, menos es la información que hay incompatible. dentro, la información que hay dentro del gobierno en relación con Aguad, por un lado, es que el Ministerio de Defensa acaba de suscribir 40 sumarios internos respecto de el funcionamiento de la fuerza en esta eventualidad o en esta crisis, ¿sí? Ese es el primer dato, información y no opinión respecto del Ministerio de Defensa. En segundo lugar, el presidente Macri, aquí ya lo hemos dicho, tiene pensado remover a toda la cúpula de la fuerza, solo que en el momento de la crisis no es quizá el momento más adecuado para hacerlo. Y en relación con lo que recién decían de Aguad, lo que se rompió acá es la cadena de mandos, porque más allá de que sea un civil o no, tiene que responderle la fuerza a su ministro y al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, que hoy es Mauricio Se Macri. enteró por La Infobae. cadena de mandos se rompió. El ministro Aguad, Pablo, que vos lo ves como un genio, se enteró no, por no, Infobae, yo dije viejo, que era un genio, que que se hace otro programa, había no desaparecido un dije nunca submarino. Yo te explico cómo se enteró Infobae.
Yo sé cómo se enteró Infobae. Infobae se enteró en tiene un un momento marino. en que no sabemos si todavía tenía que ser Bueno, informado. el Déjame terminar. ministro se enteró por Déjame Infobae. terminar. Mire Yo te voy a cómo se explicar enteró porque Infobae, a no mí me me contaron preocupa. cómo se enteró. Bueno. Cuando se pierde la conexión, una persona de Infobae, de la Marina, se comunica con el periodista de Infobae, no voy a decir quién, pero sé perfectamente quién es, y le avisa que se perdió contacto. Cuando se pierde contacto con un buque, no es automático que llaman al ministro. Hay un protocolo. ¿Cómo Eso que fue no? antes. Es una cuestión de Estado. ¿Cómo que no? Pero eso está establecido en qué momento. Yo te digo que eso pasó apenas pierden contacto. No, Por le ahí avisan una al pavada. pintorero de la Por esquina ahí de mi se puede casa. tomar contacto. Hay que ver sí, cómo desarrolla. Con el diario del lunes es fácil. Breves. La primera me parece un abrazo muy fuerte, sincero, apretado, emocionado, y respetuoso y humilde para todos los familiares de los pasajeros, de los tripulantes del Ara San Juan, que están pasando momentos durísimos en un tobogán emocional que no sabemos dónde estará cada uno ahora. Estamos con ellos. Segundo, un agradecimiento muy grande a los marinos de todos los países que vinieron a ayudarnos, a colaborar con nosotros. Les pedimos que sigan acá, que nos ayuden a encontrar al Ara San Juan, que todavía no sabemos dónde está. Solamente si lo recuperamos vamos a poder investigar qué pasó, qué se pudo evitar, qué no, qué errores tenemos que corregir y qué responsabilidades tenemos que atribuir, administrativas y en la justicia federal. Esto va a hacer que quizás, por último, rompamos una de las pocas políticas de Estado que inquebrantablemente tenemos desde hace 30 o 40 años, que es desarmar las Fuerzas Armadas, desarmarlas concretamente. Pensemos que ni siquiera en los oscuros años de la represión ilegal se usaban fragatas, submarinos, aviones, ni nada de lo que necesitamos hoy para reprimir a los argentinos en la etapa más oscura nuestra. Con unos Falcon verde alcanzaba. Entonces ni siquiera esa excusa horrible y desgastada nos sirve para saber que tenemos gente como el héroe que tenemos hoy con nosotros acá y muchos otros que están trabajando con sus familias, mudándose cada 2 años a donde les toque, haciendo lo que les manden con lo que tienen, todo para cuidar nuestras fronteras, para cuidar nuestra riqueza que está en el mar, 5 veces más grande el lecho marino que el territorio que tenemos, está desprotegido absolutamente, no tenemos con qué, y me parece que esa discusión va a llegar cuando estén primero las cosas que tienen que resolverse Santiago. con el... No, firmo al pie todo lo que acaba de decir Claudio, totalmente de acuerdo. Quiero dar algunos datos respecto a lo que decía Débora recién. ¿Qué dicen en el Ministerio de Defensa? ¿Cómo se defienden? Y va a ser muy complicado. Que Srur, que es el jefe de la Armada, el almirante, emite un parte que no llega a las autoridades civiles. No me llega, dice Aguad. ¿Cómo puede ser que no me llegue? Rompe la cadena de mando, esto que ellos llaman romper la cadena de mando. Y pierden 48 horas vitales para desplegar lo que es esta ayuda internacional que estaba describiendo muy bien Claudio. Por eso, ¿qué hacen? Llaman a la viceministra de Aguad, que se llama Graciela Villata, ¿sí? Y le dicen, vos vas ahí a Puerto Belgrano y te metés en absolutamente todo. Le intervienen inclusive la comunicación, porque acordate lo que fueron las primeras horas. Dijeron que estaban las llamadas satelitales, no eran. Dijeron que podía haber comunicaciones en clave Morse, ¿no? Esos ruidos, esos primeros ruidos, no era. Demasiada fantasía. Entonces dicen, nos hicimos cargo. Yo lo que digo es, el Ministerio de Defensa, que está en menos del 1% del PBI, cuando el resto de los países está en 2% del PBI el presupuesto, merece gente idónea. Podemos discutir hasta el hartazgo, si te gusta o no te gusta Aguad, que no tiene que ver con que fue sea verdadero radical. al final, es de su cuenta, es un bochorno, esto sí es verdad. Bueno, esto es lo que Pero yo él le estaba dice que se lo explicando pasó, recién. claro, la Esto fuerza. lo tuitea, si no me equivoco, el sábado, 18 de noviembre de 2017, y dice esto porque alguien le dice que lo tiene que decir. Sí, no, yo creo que también en este análisis, porque pasamos de la tragedia, del dolor, del episodio de los Diferentes familiares, aspectos del mismo caso, sí. a juzgar si está bien o no está mal la política de defensa en el país. Quiero decirles que este país, cuando obtuvo en el 83 la democracia, venía de una guerra. Mal que le pese a mi amigo héroe de Malvinas, lo que él participó y protagonizó fue una guerra. La Argentina, como derrotada en la guerra, tuvo sanciones. Por ejemplo, la Marina tenía fragatas hechas en Inglaterra
Y cuando quería comprar repuestos en Inglaterra, no le mandaban los repuestos. Que aún persiste ese Eso embargo, sigue hasta el porque día de hoy. Cristina, Lo con el comprás a aumento través de otros tensión, países, Juan Pablo. 2012... Los repuestos se compran a través de otros países. No, Chiche, pero tienen la tan fácil. industria militar británica ha frenado gran parte de las compras desde entonces lo hasta compran ahora, y en Por 2012 eso, aumentó el embargo. permitime esclarecerte, Tienen todos componentes. Yo estuve 12 años en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Y te puedo asegurar que había debates extraordinarios en ese marco con los militares, con Casella, que fue presidente de esa comisión mucho tiempo, y con peronistas, que también lo fueron. Y la verdad es que no hay un dejar hacer, un laissez-faire por parte de la política con relación a las Fuerzas Armadas. Tuvimos Fuerzas Armadas... Permitime terminar. Permitime terminar. Vamos a bailar, sí. Tuvimos Fuerzas Armadas que salían de una guerra, que habían sido derrotados y que hubo sanciones. Yo recuerdo haber subido a una de las fragatas que le habían hecho toda la aparatología de internet, de manejo, de computación, los argentinos, porque los equipos que tenían que traer para que eso funcionara no se los mandaban de Inglaterra. Sí, pero pasó mucho desde el 83 y objetivamente en toda la década del 90 fue todo un proceso en el cual claramente lo que se quiso es esconder las Fuerzas Armadas. En vez de discutir qué rol tenemos que tener con las Fuerzas Armadas, qué tipo de Fuerzas Armadas queremos, lo que hicimos la pusimos debajo de la mesa. ¿Cómo la pusimos debajo de la mesa? Eso lo hizo Carlos Menem, que fue quitándole presupuesto. Le fue quitando presupuesto y no me va a dejar mentir el diputado, creo que es usted, y realmente se llegó a un estado, además con procesos inflacionarios, entre que le quitaban presupuesto y se le licuaba por la inflación, llegamos a tener Fuerzas Armadas con salarios que eran de vergüenza. El otro punto es el equipamiento. En realidad hoy casi dinero para equipamiento, es decir, reemplazar, no estoy diciendo comprar lo que se te rompió, sino reemplazar equipamiento, no hay. Menos mal que no tenemos amenazas bélicas, sino con aceite y caliente. el último punto, Santiago, y el último banco de punto, gracias a que nos ayudaron otros países, es imposible que Argentina sola hubiera encarado este esta búsqueda. proceso. Sí, para que la tenemos a Mónica ahí en el móvil en Mar del Plata. Mónica, te escuchamos, sí.